Hola, ¿cómo están? Aquí Hernán Pena, Web Builder FX. Vamos a realizar hoy algo completamente diferente. Vamos a hacer una auditoría a un sitio web, un web review, en la cual ustedes nos han enviado el enlace de la página para poder realizar esa auditoría. Vamos a estar dando nuestro punto de vista en cuanto a la navegación, si está óptima, si está correcta, desde el lado del visitante, que es lo que en el momento final lo que más importa. También si está acorde para un buen posicionamiento orgánico para los buscadores y qué sugerencia podríamos dar. Si quitamos algo, agregamos algo para que la vida de este website sea más productiva. Les cuento que durante algunos años, hace 3, 4 años más o menos, estuve realizando para muchas empresas auditorías web, en la cual dar el punto de vista de cómo podrían esos websites mejorar para atraer a más visitantes. Por supuesto que todas las opiniones que aquí voy a emitir son de carácter personal. No tienen por qué ser cumplidas ni por qué seguir estos pasos. Pero bueno, simplemente es la visión de un diseñador web de muchos años, cómo ve el website y cómo podría mejorarlo. Bien, no tiene por qué ser simplemente un website con WYSIWYG Web Builder, sino con cualquier otro, y los invito a que me dejen los enlaces de las URL de sus propios websites para poder realizarles las auditorías de manera gratuita. Comenzamos entonces de esta manera. Aquí tengo un website cuya URL la pueden leer arriba, que es ardata.com.ar. Vamos a navegar un poco en este website y vamos a ir dando nuestro punto de vista. Ya mismo, en este mismo punto, puedo decir que me parece un website correcto, de que informa y que da lo que el visitante quiere encontrar siguiendo esta temática. Obviamente estamos hablando de recuperación de datos. El visitante que llegue a este website sin duda ya puede ver de entrada que garantizan con buenos resultados. Aquí vemos que dice atención durante el periodo DISPO. Seguimos atendiendo. Puedes enviar tu dispositivo por correo, Oca, Rappi, Pedido Ya, Uber, Didi. No sé qué es Dispo, pero asumo que es por este tema que estamos viviendo todo el mundo en cuarentena, que está reducida la movilidad, y asumo que está indicando que se lo pueden enviar los discos. También creo que podría ser USB, se lo pueden enviar por correo, por Oca, por Rappi. Eso está correcto y me parece genial. Me parece muy bien que en estos tiempos en que la gente no quiere salir tanto o no puede, que se lo puedan enviar de otro modo. Me parece correcto. Ahora, lo pondría de otro modo. Lo pondría al estilo de un banner que vaya de lado a lado para que sea más notorio y no en el medio de este modo. Reitero, es una opinión personal. No creo que esté mal, pero podría mejorar de este modo. Algo que me llamó la atención aquí, en el logo, Ardata, recuperación de datos, lo pondría en mayúsculas. Mayúsculas, completo, recuperación de datos. Que se remarque lo que uno está haciendo. Veo que no tiene enlace. Aquí sí, a la index. Bien, pero en este lado también podríamos ponerle un enlace para que desde cualquiera de las otras páginas puedan llegar a la index de una manera más rápida. Así que esa es una sugerencia más. Aquí está, bien, aquí está en mayúsculas, muy bien así. Estas son cosas muy importantes para que los visitantes puedan llegar, y apenas llegan, apenas ingresan al website, que lo puedan ver de este modo, que lo puedan encontrar claramente. Garantizamos buenos resultados, muy bueno está también aquí. Si puedo dar una sugerencia más en esta misma parte, haría que
Ardata, recuperación de datos, esté en el centro de este lado y del otro lado podamos encontrar estos puntos claves: diagnóstico y presupuesto gratis, garantía y seguridad, que vayan para el otro lado, para este lado. O sea, dividir la pantalla, la layout grid, dividirla en dos partes. Ahora, personalmente no me gusta este menú, no me gusta. Veo que también está marcada la parte de contacto. Irías a contacto directamente. Acá no coincido mucho con esta idea. Me parece que parpadeando de esta manera puede llegar a ser contraproductivo. Lo que haría, bien, en este lado dividiría nuevamente. Aquí, si fuera una layout grid dividida en dos partes, contáctanos con los datos y del otro lado los botones, pero que no estén parpadeando. Recomendá esta web. No sé si te ha funcionado o no. Personalmente, en algunos websites que yo he estado creando hace muchos años, lo he quitado porque no ha sido... no ha sumado, en el caso mío, absolutamente nada. Entonces lo he removido por ese mismo tema. Aquí en la parte de abajo vemos que hay un lugar en blanco. Me parece que si fue creado con layout grid para que sea responsive, me parece que habría algún elemento perdido. Hay algún elemento más. Hay algo que no se puede ver, pero que se encuentra. Habría que revisar completamente para poder visualizarlo y quitarlo. Sin duda que esto va a irse propagando en las demás páginas luego, si es que se ha utilizado un master frame. Testimonios es correcto y está muy bien que sea incluido en cada website que lo amerite cuando uno está trabajando con clientes. Lo que sí te doy una sugerencia es que los textos que indica aquí 25 años sean de un tamaño más grande, de un tamaño mínimo que sea de 12 mínimo. ¿Por qué? Aunque uno pueda verlo correctamente y lo pueda leer bien, y que desde un dispositivo móvil también se pueda ver bien, Google, ¿cuál es la causa real? No sé, solamente la sabe Google, penaliza el posicionamiento porque cree que los textos son muy reducidos y que están muy cerca unos del otro. Entonces, cambia y no hace muy correcta la navegación y la visualización. No sé si este website lo tienes ingresado en Google Search Console, pero a veces caen notificaciones indicando de que para no relegar el posicionamiento debemos aumentar el tamaño de los textos. Reitero que muchas veces lo puedo ver, de hecho lo vamos a ver ahora directamente desde el móvil. Vamos a agregar ardata.com.ar y vamos a poder verlo, que se ve bien, se puede leer correctamente, pero Google lo va a relegar. Deberías cambiar ese mismo punto. Sí, yo estoy viéndolo y lo puedo leer correctamente bien, lo puedo leer. Pero te aseguro que Google te va a multar por este tema. Bien, continuamos. Las marcas está correcto. Y aquí está muy bien. De un lado el texto y del otro lado las imágenes sin que afecte la visualización. ¿Cómo proceder? Recuperación de datos. Lo pondría centrado aquí. La imagen que estás utilizando de fondo, que es un disco duro, me parece muy buena imagen, representativa de la temática de este website. Esto ya lo habíamos conversado. Y el footer estaría también bien. No veo que haya que hacerle ningún cambio. Absolutamente nada.
No coincido mucho con los colores, con el color azul claro, pero bien, si es parte del logo, si es parte del logo de la empresa, entonces tiene que continuar, tener una sintonía, entonces tienen que replicarse esos mismos tonos, esos mismos colores. Así que en ese lado no puedo objetar absolutamente nada. Nuestros servicios. Mira, aquí veo algo que me parece genial, me parece muy bien. En el hablar normal, cuando alguien está conversando con otro que no es realmente técnico, va a indicar de que los discos duros, los discos rígidos, los discos SSD, pero realmente SSD son unidades sólidas. Así que aquí cuando vas ingresado disco SSD no sería correcto, pero es correcto porque normalmente todos hablamos de una manera que no tiene por qué ser técnica. Entonces cuando uno quiera encontrar esta información, la va a encontrar de diferentes modos. Y si uno quiere encontrar en Google unidades SSD, por más que uno ingrese discos SSD, va a llegar al mismo lugar igual. Por eso, aunque técnicamente estaría mal, para las razones de quienes van a querer encontrar esta información, va a estar correcto igual. Bien, esto como para hacer la página de index estaría bien, no tiene un exceso, tampoco tiene poca información, así que estaría bien. Lo que sí podría decir es que tendría que estar recuperación de datos y cada uno de estos puntos como H1 vitales para poder estar mejor posicionados. Las etiquetas. Cualquier cosa, ahora vamos a hacer una revisación interna, recuperación de datos. Esto es importantísimo para Google, para las etiquetas H1. Vamos a verlo. Bien, aquí me indica que no está con el modo para que Google pueda entender completamente este website. Me indica de que está span style dentro de un div, bien, pero debería estar la etiqueta H1 en recuperación de datos. ¿Cuándo es que uno decide si es H1, H2 o H3? Simple. Cuando un visitante va a Google y quiere encontrar algo, ¿cómo lo quiere encontrar? ¿Con qué palabras? Pondría, en el caso mío, recuperación de datos. Bien, y a ver qué ubicación, qué es lo que me va a dar Google en consecuencia. Entonces, la recuperación de datos S debería ir dentro de la etiqueta H1, porque tiene un alto nivel de prioridad. Google, cuando va revisando los websites, va a ir viendo y sabe que, bueno, muy bien, ingresaron el H1, entonces significa de que esto es lo que la web trata, de lo que está hablando esta web. Cuando el H1 de tu website coincide con la búsqueda del visitante, entre otros aspectos más, obviamente, te va a mandar el visitante que vaya a tu propia web. Por eso ingresar el H1 es muy, pero muy importante. También, a ver, ya que estamos en este lado, recuperamos todos tus datos. Aquí, obviamente, también debería estar con H1. Con H2 lo has ingresado aquí. Bien, entre H1 y H2 es como que fuera un título y un subtítulo. Sin dudas que tú aquí lo has ingresado como un subtítulo. Pero igual, recuperamos todos tus datos. Entra dentro del paquete cuando el visitante en Google ingrese cómo recuperar todos mis datos. Entonces ahí sería un H1, porque va directamente a lo que uno quiere encontrar. Recuperación de datos, aquí también, completamente H1 en este caso. Muy bien, perfecto, perfecto.
recuperación de datos dentro de la etiqueta H1. Muy bien este punto. Y aquí arriba, porque no es solamente lo que Google mira si es H1, 2 o 3. Google mira un paquete completo, que cuando encuentra una etiqueta H1, también el contenido de ese div, de ese bloque, de ese módulo, también incluya la información que el visitante va a poder leer. Google quiere contenido de calidad. Y el contenido de calidad es un título y que su contenido luego esté acorde. También acá entra, por lo que estoy viendo, en los tags, ARData, recuperación de datos, inicio, recuperación de datos. El ARData, quítalo afuera. Quítalo nomás fuera. Porque quien está en este website ya sabe que es ARData. Nadie va a ir a Google a querer encontrarte con tu propio nombre. Porque si sabe el nombre, sin dudas va a ingresar el .com.ar o el .com luego. Así que quítale el ARData, recuperación de datos. Podríamos mejorarlo un poquito más. Recuperación de datos de notebook, laptops, PC, como sería que el visitante quiera encontrar la información. Recuperamos datos de dispositivos dañados. Aquí está bien, eso sí. Quítale el ARData y el inicio de ahí. Bien, vamos a entrar. Me parece correcto el que tengas el WhatsApp. Ya creo que es un obligatorio hoy en día. Aquí estaría bien. Recuperación datos de... Recuperamos datos de... Recuperamos, cambiarlo para recuperación. Recuperación de datos de IDE, SATA, SCSI, Desktop. Bien, cómo el visitante te puede encontrar. Con eso estás ayudando mucho más a Google a entender el contenido de esta web. Aquí dividida en dos partes. Muy bueno esto aquí también. En dos partes. Vamos a verlo desde móvil. Aquí, Control-Shift-M. El menú que personalmente no me atrae. Y de este modo menos. Por eso este menú que incluye en WYSIWYG Web Builder no me atrae. Como siempre digo, esto es a modo personal. Cambiarlo por el otro menú que va a ir de lado a lado. Ingresando menú en el medio. También. Aquí se puede leer, pero podría llegar en este caso puntual a coincidir que agrandar un poco más el tamaño sí. Y si tienes tiempo y quieres justificar los textos también. Bien, aquí también estaría dentro del punto de quiebre 375, el común, aunque no todos tienen ese mismo punto. Hay algunos más nuevos que tienen un punto mucho más grande. Tengo mis dudas si va a quedar. Voy a ir a esa misma página, a este mismo punto, digo. Exacto. No sé si llegará a poder verse, pero en este móvil lo estoy viendo, el parpadeo, los dos botones, uno al lado del otro, y el contáctanos está alineado hacia el otro lado. No sé si lo has podido verificar desde un teléfono con una pantalla un poco más grande, obviamente. Bien. A ver la parte de abajo. Aquí en el modo
En el modo móvil se puede ver bien, no está la marca blanca. Pero busca y encontrá lo que tiene de más. Hay algo, sí, sin duda, de más aquí. Vamos a entrar dentro de alguna. Contacto nos envía hacia este lado. Botón contacto por email. Me parece aquí que la información está bien guiada. Estéticamente no me gusta a mí. Bien, cualquier website que tenga una ubicación física, un lugar físico para recibir gente, estaría bien que incluya el mapa. Dice que es en Buenos Aires, Moldes 2234. El mapa estaría bien. No me gusta personalmente los formularios de este modo. Dividido de este modo, no, pero no sería lo más importante aquí, porque sin duda querés dividir en dos partes. El que te puedan enviar un email para entrar en contacto, o si no por WhatsApp, las dos posibilidades. Esto me parece también que uno asume que hoy en día todos tienen WhatsApp y que todos tienen email, pero no es así. A veces hay personas de mayor edad que se han acostumbrado completamente a mandar emails y no tanto por WhatsApp. Y es muy válido, de todos modos, eso. Completa el formulario por WhatsApp. Me parece que está correcto. Aquí estéticamente no estoy de acuerdo yo, pero va a ser funcional igual. Nuevamente, ¿cómo proceder recuperación de datos? Recuperación de datos aquí, el H1 completamente. Si no, está bien, el H2, pero prioridad por lo que importa es el H1. Y dividirlo en dos partes, igual acá. Cómo proceder, datos de recuperación de datos, y del otro lado, dividido en dos, el otro contenido. Está bien que les expliques y les enseñes cómo ir paso a paso. Me parece muy bueno eso. Por el tema de lo que había hablado antes. De que hay gente de diferentes edades y puede que les cueste un poco más encontrar los caminos. Eso es el tema que uno tiene que catalogar, si realmente el website funciona o no, si es válido o no, de cara al visitante. Uno puede crear un contenido que esté realmente muy bueno, que sea impresionante, pero si no llega al visitante, no tiene sentido luego. Evidentemente todos queremos ver el trabajo que uno hace monetariamente acorde. Y si la gente, las personas llegan al website y no pueden ver realmente el contenido, entonces no tiene mucha vida. Bien, videos. Yo estaba en contacto y se fue el botón. Asumo que no has creado una master frame. Asumo que no está creada, por eso se acaba de ir el botón. Videos vuelve. O sea que estás copiando el mismo menú de un lado al otro lado. Y ahí tenemos que en este caso, cuando quiera modificar algo, cuando quiera cambiar algo, voy a tener que cambiarlo en cada una de las páginas. A veces cuando son 3, 4 páginas no es algo tan complicado, pero si tenemos 100, ya ir a modificar cada una ya lleva un poco más de tiempo. ArtData, recuperamos todos tus datos. Está bien. Y el video no está alineado aquí. Y un texto más representativo. Recuperar datos de memoria micro SD dañada, electrónica o físicamente. Cómo procesar pendrive con daños. Bien. Sí, cambiaría aquí esto, sí.
con algún texto más representativo y que sea, en ese caso, con H2. Información. Me encantó esto aquí. Esto sí. Esto sí. Bueno, nuevamente con el asunto de dar un poco más de volumen, un poco más de tamaño al tipo de fuente, por el asunto de Google. Pero el tener una imagen de un lado y el texto hablándome de esa imagen del otro lado, me gustó mucho. Esto es algo que se puede ver continuamente. Bien, también aquí. Asumo que si fue creado con Layout Grid, por el motivo de adaptado automáticamente, van a quedar los textos juntos. Este va a quedar encima de este. Y ahí no sería muy lindo, pero de todos modos el contenido y el cómo veo yo visualmente, apenas ingreso, lo veo muy bien. Ruidos característicos de discos descompuestos. Interesante. Aquí también. El sonido. Le voy a hacer clic, no sé cómo se podrá oír del otro lado. Bien, me parece correcto y muy buena idea. Muy buena idea. Lo que sí, para que te puedan ubicar también y sume al potencial en los navegadores, está en que clic de la muerte en el arranque. Aquí cambiarle el texto ese e ingresarle algo. Cómo detectar el clic de la muerte al arrancar un disco duro. Buscale las palabras, buscale los modos, los medios, con las palabras que un visitante, que obviamente cuando se te rompe un disco duro, una unidad sólida o algo, van a entrar en crisis, va a haber un problema ahí. Que hagan copia de seguridad hasta el día de hoy, que tengo muchos años, aproximadamente como 20 y pico de años en el tema del soporte técnico informático. Conocí gente que hace backups 1, 2 o 3. Nadie más. Entonces van a entrar en una crisis. Ahora, ¿cómo buscan ellos arreglar, reparar el problema? Aquí viene con las palabras claves que él te va a querer encontrar. Que Google aprenda sobre tu página para brindarle a él la mejor respuesta a lo que está solicitando. Yo sé que suele ser un tema que lo estoy reiterando mucho, pero es importante cada frase que cada uno ingresa, porque cuando Google panea tu website, lo lee completamente. Y también intenta entenderlo, comprenderlo. Bien, de cara al futuro visitante de tu web. Cabezal lee mal durante el uso. Esto me pareció interesantísimo. Muy claro, y con el sonido que va directamente. Me pareció muy, pero muy buena idea. También aquí. En este punto lo veo muy bien también. Opa. Y aquí hay otro elemento más. Hay otro más que no podemos verlo, pero se puede ver aquí mismo. Sí. Y acá está el caso, mira. Si hubieras creado un master frame, obviamente no tengo el proyecto de WYSIWYG Web Builder, así que no puedo firmar que no lo hayas creado. Me lo indica a mí el punto del menú, que no has creado un master frame. Pero de haber sido de ese modo, era ingresar en el master frame y en esa simple hoja, página, poder encontrar el elemento ahí y no tener que estar ahora navegando por cada una de las páginas para encontrarlo. Pero sin dudas que hay algo. Estamos en la página de información. Vamos a verlo desde móvil.
Bien, se ve correcta. Me gustó, está muy bien. Pero sí, aquí vemos en la parte final, podemos ver replicado el mismo inconveniente que vemos en la visualización de escritorio. Así que debajo del todo va a haber algo más ahí. Precios, algo importante. Me pareció muy bien que no hayas ingresado precios en la página de Index, porque eso muchas veces juega en contra. Mucha gente quiere un precio adecuado, un precio para ellos. Sin embargo, luego van y miran en otro lado, buscan en otro lado a ver si alguien le da un precio menor. ¿Ah? Entonces, en la página Index poner precios, a no ser que esto sea un e-commerce en el cual vendas productos, que ahí sí, pero en este caso no hace falta. Un apartado de precios también. Entenderlos bien. Estéticamente no me gustó esta parte. Por supuesto que muchas veces cuando estamos viendo un website queremos el contenido. Y la parte, si es lindo, si es feo, si está diagramado mal, puede llegar a ser irrelevante. ¿Sí? Porque uno quiere ver el contenido. Yo quiero recuperar documentos como indica aquí, de Word, de Access, de Outlook, de Excel. No me interesa si está lindo o está feo, pero suma. Y la suma hace que sea más exitoso luego. Es como todo. Uno quiere comprar algo a un precio regalado, barato, pero que me brinden y que me atiendan como que si yo fuera alguien importante. Es muy de cómo se maneja la gente cuando quiere obtener algo y algo que tiene que ser remunerado, que tiene que ser pago. Bien, estéticamente no me gustan estos puntos. No sé si has creado cards o no en este lado. Nuevamente los tags aquí, servicios básicos, agregarle reparaciones o recuperación de datos de memorias SD, micro SD, flash, pendrives, de vuelta con las palabras claves ahí. Desde 4.000, desde 8.000, 16.000, 24.000. Que no pongas un precio concreto, asumo por el área de trabajo tuya que está correcto, porque habría que analizar cada uno de los materiales que te vayan enviando, que vayas recibiendo. También hay que ver de que la gente que vaya a contratarte ya tiene una idea básica del precio, del rango. Y eso está correcto. A veces hay gente que prefiere en todo el website no poner precio. Y eso hace que lo contacten continuamente. Genial. Pero uno quiere ver los contactos esos traducidos en clientes contratados, en contrataciones. Y muchas veces no sucede eso y muchas empresas tienen frustraciones luego. Por eso el poner un rango, un precio desde tal precio, es correcto. Sin dudas que el que vaya a llamarte, a contactarte, ya sabe que lo mínimo va a ser tal precio. Y eso está muy bueno. No poner precios fijos es lo mejor, pero sí poner un rango. Más o menos por donde está lo que uno quiere realizar. No sé si se llegó a entender bien, estoy hablando tal vez mucho y entrevere. Recuerda los textos, ampliarlos, agrandarlos más. Aquí, digamos, mira, en esta página, en la de precios, no tienes el margen debajo blanco grande. Aunque hay algo igual aquí debajo, logro ver una línea blanca. No sé si ustedes la van a poder ver de este lado. Precios, ARData, precios de recuperación de datos en los tags.
también lo modificaría. Precios de recuperación de datos. Recuperación de datos a costos rebajados, a costos reducidos. Ahí pondría el title S. Ahí. Porque otra vez la persona quiere encontrar algo y siempre ingresan barato, oferta, costos de reparación, de recuperación de datos. Entonces las palabras claves es importantísimo. Las keywords son importantes, pero no lo son tanto. Ni en YouTube lo es tanto hoy en día. Pero sí los titles, las H1, las palabras, también se tiene que ver que cuando uno ingresa servicios básicos, aquí lo tenés en bold, también lo toma Google como si fuera un título o algo que querés tú como dueño del website remarcar. Por eso ingresar cuando uno ingresa en bold algo que sea relevante al contenido. Google mira el todo, mira el paquete completo y decide cómo va a presentarlo al visitante luego. No veo que la idea que tú tengas esté mal. Veo que está bien, que apunta hacia el lado correcto. Está bien. Servicios. Bien, y volviendo a repetir este punto aquí también. Reparar, recuperar, transferir. Está bien. Y en este caso que tenés un contenido más pequeño aquí, sí estaría bien que quede solamente de un lado y no dividido en dos como había mencionado en las páginas anteriores. En este caso sí dejo de un lado solo. Videos había entrado, ¿verdad? Sí. Información, preguntas. Bien. Dividido en dos partes aquí. Bien, bien, bien. Me parece que la web se logra entender, funciona, es válida. De cara al visitante puede encontrar rápidamente lo que necesita. Tal vez en algunos lados, en algunas partes, podría llegar a ver cómo quitar cierta información basado en lo que todo el mundo sabe de que menos es más. Entonces, con menor contenido podés generar mejores respuestas del visitante. Pero si la información es válida, amerita, estaría correcto igual. Servicios entré. No sé si estoy omitiendo alguna. Voy de nuevo a inicio. Y si crearas el master frame, este mismo punto, agregarlo arriba. Encima del teléfono y de la ubicación. Agregar un banner arriba, pequeño, que te logre entrar en el renglón, que entre todo este contenido para que en cada una de las páginas pueda encontrarse. Google, y esto que quede bien claro, Google no mira el sitio web como uno solo. Tú puedes tener 100 páginas y que Google no mira el paquete completo del website entero, sino que mira el paquete completo de esa sola página. Si tú tienes aquí un menú con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes, bien, el contenido que Google mira es dividido en todas esas partes. En cada una que reiteres información no es malo, pero tampoco completamente. Bien, Google mira una web entera y la va dividiendo en partes. Por eso muchas veces los visitantes, cuando ponen algo en Google, pueden encontrarte en varias líneas de Google. Bien, a lo que voy es que podés
ver que aumentan las posibilidades que te puedan encontrar cuanto más información y ingreses concreta, contenido de calidad en cada una de las páginas. Obviamente hay información que debe repetirse, como en este caso. En esto, sí, sin dudas, no hay ni H1, ni H2, ni H3, ni nada. Esto es un simple texto más que eventualmente va a desaparecer. Supongo cuando la crisis llegue al final. Pero bueno, lo importante es que cada uno, que tú sepas y que todos sepan de que Google mira una web completa, pero la divide en partes. Entonces va a ir brindando la información, los links, para que el visitante vaya a cada una de las páginas. No sé si habrá quedado claro esto, si no los comentarios. Muy bien, me parece de que si tuviera que darle una calificación del 1 al 10, reitero que esto es a modo personal, del 1 al 10 le daría un 8 por lo que yo puedo ver. Lo que yo veo me parece correcto, lo veo concreto y lo veo directo. Cuando muchas veces a todos nos cansa cuando vamos a un website y tenemos que ir de un lado al otro lado para encontrar lo que queremos encontrar, lo que prometió Google que nos iba a brindar. Google también mira cuánto tiempo la persona permanece en esa página. Así que cuando alguien hace clic en Google, entra a un website y se va de inmediato, a Google le das a entender de que no era el contenido que se había prometido. Entonces, cuando eso lo haga mucha más gente, te va a ir relegando, vas a ir quedando más abajo. Pero en esta página no. En esta web yo veo que el contenido está muy, muy claro. Esto es H1 totalmente. Aquí también puedo ver ya apenas ingreso, puedo ver lo que yo quiero ver y lo que quiero encontrar. Y eso tiene un valor muy grande. Testimonios, puedo bajarlo un poco más, igual, bajarlo arriba, un poco encima de contáctanos. Y eso sí, recuerda esto, cambiarlo, modificarlo, no con las animaciones ni nada, que quede fijo. Muy bien, creo que puede llegar a ser contenido de valor los comentarios que he expresado. Y ya que estamos, agrego algo más. Vamos 43 minutos más o menos. En Buenos Aires, Argentina, ingresale la ubicación, la dirección tuya ahí. O si no, también del otro lado, ¿no? Muy bien, del 1 al 10, un puntaje de 8, porque puedo encontrar lo que yo quiero, puedo encontrarlo de una manera fácil, lo encuentro rápidamente, encuentro puntos claves de que están correctos, de que están bien. ¿Por qué bajo y no le doy un puntaje de 10? A modo personal, el menú no me atrae, no me invita a hacerle clic. Podría ser un menú que también vaya bajando, que utilice un sticky layer, ya que estamos utilizando aquí WYSIWYG Web Builder. Y la parte de abajo que está en blanco. Hay otra web, creo que era la de información, ¿no? Que estaba mucho más grande eso. Y algunas cosas que a modo personal, estéticamente, no lo veo correcto yo. La idea, la base está muy, pero muy buena, está correcto. Hay que modificar algunos puntos estéticos, no muchos. Y simplemente eso. Así que del 1 al 10, puntaje de 8. Por aquí llega la web review del día de hoy. Quienes quieran que les haga una review gratis, me lo dejan en los comentarios, me mandan un email, un WhatsApp y conversamos sobre cómo procedemos para poder hacer la review. Nos vemos la semana que viene.